Amén. Bendiciones, hermanos. Los saludamos nuevamente a cada uno de ustedes. Y aquí estamos nuevamente para llevarles un mensaje de Efesios. Estamos en el mensaje número 23. Pero antes queremos saludarles y decirles que los extrañamos, que anhelamos estar muy pronto con ustedes, teniendo nuestra reunión en nuestra localidad. Mientras tanto, seguimos de esta manera en esta reunión virtual desde Pan de Vida México a través de Facebook para todos ustedes. También estamos en YouTube para todos nuestros hermanos que quieren seguirnos, sintonizarnos en YouTube o en Facebook. Ahí estamos, ahí con las transmisiones en vivo y también pronto estarán en audio para todos ustedes por Spotify y otras plataformas que estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta hora te saludo y deseo que Dios te bendiga en esta hora, que Dios nos ayude a nosotros a poder recibir su palabra. Así que vamos a orar antes de empezar a desarrollar nuestro mensaje de este día. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea el que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que abra nuestros ojos para que podamos conocerlo a Él más, conocer de su palabra, poder recibir la palabra, esta palabra que nos da vida, que nos edifica. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque hasta acá estamos, Señor, hemos llegado aquí en el mensaje número 23 porque tú nos has venido revelando tu palabra. Señor, no ha sido pérdida de tiempo, sino que ha sido buena inversión este tiempo, Padre Santo, que hemos usado, Señor, para escucharte, Señor, escuchar tu palabra. Por favor, toca a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hermanos, que todos los que van a estar, Señor, en esta transmisión en vivo, Padre. Y oramos por los que aún nos van a escuchar después, que tú les recuerdes que, Señor, tenemos un compromiso contigo, tenemos un compromiso con la iglesia, y aquí estamos, Señor, en esta forma, Señor, en este tiempo, Señor, que tú nos estás llevando tu palabra, la forma de reunirnos como iglesia en este tiempo. Gracias, Señor, porque has guardado a nuestros hermanos, has tenido cuidado de los hermanos y has ayudado a los que han estado enfermos, Señor, y por eso creemos que todo nos ayuda para bien, todo coopera para bien a los que conforme tu propósito son llamados, los que te aman a ti. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues nuestro tema en esta hora es el mensaje número 23 de Efesios, y el tema es: Dios crea de los dos un solo y nuevo hombre. Crea de los dos un solo y nuevo hombre. Nuestra lectura bíblica es Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a estar centrándonos en estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muy bien, aquí vemos que habla de la muerte del Señor, habla de la cruz, que Él es nuestra paz. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, la Biblia dice que Él tuvo cuidado de muchas cosas, y muchas cosas fueron eliminadas ahí por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él estaba siendo crucificado, en ese momento el universo estaba a la expectativa, estaba observando, todos ellos estaban ocupados, porque ahí estaban todos los seres angelicales, todos los seres celestiales, también estaban el ejército, los soldados romanos, estaba la familia del Señor, estaban los discípulos también, y no solamente ellos, sino la parte negativa, estaban los ángeles caídos, ahí estaba Satanás presente, y ahí estaban todos los que tenían que ver con la crucifixión del Señor. La crucifixión fue un momento ocupado por todo el universo. Especialmente nuestro Señor Jesucristo estaba eliminando muchas cosas. Todo lo negativo estaba siendo eliminado en la crucifixión, en la cruz. Cuando el Señor murió, no solo abolió o eliminó los pecados o al viejo hombre o a Satanás o al mundo, sino que también Dios abolió en la cruz los mandamientos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y también las enemistades.
Pongamos atención porque la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes piensan que si el Señor abolió todos los pecados, el viejo hombre, Satanás y el mundo, que todos los problemas ya están solucionados. Pero resulta que no es así. Por eso vamos a ocupar un tiempo para estar meditando en estos versículos 14 y 15 de Efesios 2. Y hay algo que no predican muchos cristianos. Hay un mensaje que no se centra mucho o que no se toca mucho y que tampoco lo explican bien. Se trata del nuevo hombre. Hay cosas como Satanás, los pecados, el mundo y el viejo hombre. De eso la gente se centra, pero del nuevo hombre muy pocos son los que realmente tocan. Entonces, vamos a estar tratando de explicar y de hablar sobre lo que Dios hizo en la cruz, de abolir en Cristo, en la cruz, las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanzas. De esto muy pocos son los que lo hablan. Por eso vamos a tomar tiempo y te invito a que nos relajemos y tomemos un tiempo para poder ver lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Para qué es el nuevo hombre, qué son las enemistades, qué son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. El Señor quiere abrir nuestros ojos en esta hora para que nosotros veamos que en la cruz ahí se acabó el odio que hay entre las razas. Es lo que ha habido por mucho tiempo. En la historia sabemos, ¿no?, cómo ha habido odio entre las razas, especialmente entre los nazis y ellos se creían superiores a otras razas. Entonces, ha habido odio entre los pueblos de la tierra. Entonces el Señor lo que Él hizo en la cruz, Él abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los mandamientos expresados en ordenanzas? Es lo que el Señor abolió en su carne. Entonces el Señor hizo algo en la cruz y tiene que ver con algo que divide a los hombres. Las ordenanzas tienen que ver con diferentes maneras en que adoran los hombres. Hay mucha enemistad entre un grupo y otro. Entonces, hay enemistad no solo por las nacionalidades, sino que también hay enemistad por la forma de adorar. Es por eso el título de nuestro mensaje. Nosotros tenemos que aprender del Señor y a conocer la verdad de Dios y no tenemos que discutir ni tampoco debatir, ¿verdad?, con los que defienden el judaísmo y el mesianismo. Hoy ahí están esos grupos que pelean, que debaten ahí en los foros. Eh, Sencillamente ellos lo hacen de esa manera porque a ellos no les han abierto los ojos para ver lo que es el nuevo hombre. Sin embargo, nosotros no peleamos ni discutimos porque gracias a Dios que ha abierto los ojos para ver lo que es el nuevo hombre. Es muy importante ver lo que el Señor Jesucristo intrínsecamente logró en la cruz, es decir, ver el contenido y el valor de todo lo que Él logró. Nosotros sabemos que Él terminó con todas las cosas negativas del universo, ahí destruyó a Satanás, juzgó al pecado, le dio fin al mundo, crucificó al viejo hombre. Pero hay algo que es muy importante que veamos, que hay una cosa, además de estas cuatro cosas, que Él venció en la cruz. Dice claramente aquí en el versículo 14 y 15 que leímos, más bien en el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, aquí tenemos este versículo. Entonces aquí dice claramente que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y aquí la palabra abolir es anular, es cancelar, es decir, todo esto lo canceló en su carne, y son las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Significa que si nosotros realmente experimentamos a Cristo como nuestra vida, entonces nosotros no tenemos enemistad con ninguna persona. Entonces nosotros no tenemos enemistad con ninguna persona. Las enemistades que hay entre muchos grupos es debido a su cultura y esas enemistades el Señor los acabó en la cruz.
Debemos de buscar, si entendemos esto, debemos de buscar que haya respeto entre nosotros, que nos respetemos, porque está bien claro y todos somos realistas de que somos de diferentes lugares. Las enemistades se manifiestan más con los países vecinos. En el mensaje anterior hablamos de eso, ¿no? Por la historia, ¿no? Por todo lo que han vivido, conviven, la convivencia que han tenido los países vecinos, ahí se manifiestan las enemistades. Pero todo eso tenemos que entender que el Señor lo acabó en la cruz y eso no debe de prevalecer o de haber en la vida de la iglesia, en la iglesia cristiana. Abramos nuestro corazón en esta hora para que veamos que en la cruz el Señor abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué era necesario que el Señor acabara con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Porque ahí es donde los hombres no se ponen de acuerdo. Cuando se trata de la manera de adorar, los hombres tienen mucha dureza en su corazón. El ejemplo que hemos usado es que para algunos grupos, ellos creen que, o sí, algunos grupos de cristianos creen que no hay que usar instrumentos para adorar, o hay que estar sentados o parados o con las manos levantadas. Y hay otros grupos que creen que sí hay que hacer esas cosas, que hay que usar instrumentos, que hay que estar de pie, que hay que levantar las manos. Y entonces si hay hermanos, hay grupos que no los practican como ellos creen, se las pasan criticando y peleando con ellos. Entonces lo que queremos entender es que nosotros hemos sido creados como el nuevo hombre, somos el nuevo hombre, somos la iglesia. Y el Señor quiere arreglar problemas que el hombre tiene en su naturaleza caída. Entonces tenemos que hacer una pregunta aquí. Realmente, de dónde viene realmente esa enemistad que hay entre los grupos, que hay entre los pueblos? Eh, ese problema viene desde la Torre de Babel en Génesis 11. Antes del incidente de la Torre de Babel, los hombres hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje, y todos pensaban una misma cosa. Antes de que los hombres decidieran buscar a Dios de una manera humana, porque después de la Torre de Babel, ellos buscaron en una forma humana, porque ellos se dijeron unos a otros, construyamos, hagamos una torre para que lleguemos al cielo, para que subamos al cielo. Está implicado en este incidente el modo personal de buscar a Dios. Cuando los hombres inventaron la torre de Babel, ellos estaban inventando el sistema de buscar a Dios en su propia opinión y en su propia forma y en su propia manera. Y por eso Dios los confundió y su hablar, ¿verdad? Y todos ellos resultaron siendo las naciones de toda la tierra. Desde que surgieron las naciones, cada nación pelea contra otra, en toda la historia lo vemos eso. Entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Él dice, y él contesta y dice, de nuestras pasiones, porque en el hombre, en el ser, de las pasiones, ahí están las concupiscencias, sus propios malos deseos. Entonces, en el hombre nacen las enemistades. El resultado de la Torre de Babel es que Dios los confundió a todos y cada quien fue a vivir donde Dios lo desplegó. Queremos entender que las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, claramente nos dice la Biblia que el Señor lo abolió con su muerte en la cruz. Dicho en otras palabras, abolir las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas sencillamente quiere decir que nosotros ya no debemos causar divisiones. Estamos hablando de todo esto porque Cristo abolió en la cruz y es para que entre nosotros ya no haya divisiones, hermanos. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia, que entre nosotros no haya más divisiones, porque nosotros somos muy divisivos en nuestra carne. Desde el mismo momento que nos identificamos con las denominaciones, por ejemplo, algunos dicen ser bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos. Entonces esas denominaciones hace que nosotros, ¿verdad? O se está cumpliendo lo que sucedió con las naciones en la Torre de Babel. Por eso digo que nosotros somos los que dividimos.
Muy fácilmente nos ponemos uno contra el otro debido a nuestra manera de adorar. Nosotros podemos causar divisiones, pero la Biblia dice que en la cruz Dios abolió todo eso, porque Dios había decidido en su escoger y predestinar que tanto de judíos como de gentiles tenía que ser un solo hombre. Lo que Dios está buscando no son cosas terrenales. Nosotros nos desunimos, no tenemos amistad y acuerdos con otros debido a que nosotros tenemos nuestra mente puesta en las cosas terrenales. Si estudiamos detenidamente estos pasajes y entendemos que el Espíritu Santo lo que quiere es que nos demos cuenta que nuestra ciudadanía y nuestra familia es celestial. Leamos el 2.19 de Efesios, dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero tengamos cuidado porque muchos aplican estos versículos o este versículo a los judíos físicos, y eso ya lo estuvimos explicando en el mensaje anterior. Y dicen los que quieren confundir, los que quieren aplicar estos versículos fuera de contexto, es que dice: ya viste, hermano, que es muy importante ser judío, es muy importante judaizarnos, porque ahí dice que tú fuiste agregado a los judíos, y dice que el Señor quiere hacer de los dos pueblos, hacer un solo pueblo, y por eso ahora que nosotros ya creímos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, porque los judíos son la verdadera familia de Dios. Pero si lo hablamos de esta manera, ya vimos que está fuera de contexto, porque aquí no, el nuevo hombre, un solo pueblo, dice que tanto judíos y gentiles, Cristo murió para que ninguno de ellos defienda su ciudadanía terrenal, porque ya dijimos que nuestra ciudadanía es celestial. En otras palabras, ya no hay que hacer cosas como de los judíos o cosas como de los gentiles para agradar a Dios. La pureza de las epístolas es precisamente para que nosotros no estemos reclamando nacionalidades terrenales. Pero casi nadie predica sobre tener por basura nuestra cultura, nuestra nacionalidad. Hay muchos creyentes que defienden su nacionalidad, su cultura. Sin embargo, esta es la pureza del Evangelio. Pero tampoco queremos decirles o enseñar, no estamos enseñando para que nos vayamos al extremo de ya no saludar a la bandera, de no sujetarnos a nuestras autoridades o de incumplir con algún servicio que se requiere en el país o en donde tú vives. O sea que tenemos que cumplir con eso, no tenemos que ir a los extremos. Siempre hemos hablado de que los extremos son malos, entonces nosotros tenemos que estar en la centralidad, porque hay grupos que dicen, de una vez ellos dicen, como no somos de esta tierra, somos, eh, si ellos han entendido que son celestiales o que no pertenecen a este sistema, entonces dicen ellos, ya no hay que saludar ni la bandera ni hay que sujetarnos a las autoridades. Pero la Biblia dice que tenemos que cumplir con todas estas cosas, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en el lugar donde nosotros vivimos. Como ciudadanos de un país, tenemos deberes, obligaciones, tenemos derechos o beneficios, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, muchos de nosotros sabemos la importancia de alguna ciudadanía. Por ejemplo, los hermanos que están en Estados Unidos saben lo importante que es obtener o tener la ciudadanía americana. Entonces aquí en los versículos que estamos estudiando, el Señor nos ofrece la ciudadanía, pero no es la ciudadanía del Israel terrenal, sino que es la ciudadanía celestial, porque aquí dice claramente en el 2.19 que leímos que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Si entendemos esto, ya no estamos confundidos. Espero que usted esté captando la idea de lo que queremos transmitir con este mensaje. La Biblia dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que es circuncidado en el corazón. Porque de acuerdo a la Biblia nosotros somos judíos espirituales, porque hay un Israel espiritual, hay un Jerusalén celestial. Esa Jerusalén produce los verdaderos hebreos. Los verdaderos hebreos son los cruzadores del río, son gente espiritual,
porque hemos visto que todo lo del Nuevo Testamento es espiritual. Entonces, hermanos, llevemos la carga de enseñar y entender correctamente este asunto. Lo que estamos hablando es crucial en el Nuevo Testamento. Es crucial que entendamos que hay un nuevo hombre, aunque esto es tan crucial, ha sido ignorado por muchos predicadores, por muchos creyentes. Son pocos los que hablan acerca de lo que es el nuevo hombre. Debemos entender que Cristo murió por eso. Él no solo murió para perdonar nuestros pecados, para tratar con el viejo hombre, para dar fin al mundo, sino que debemos ver claramente que Cristo murió en la cruz para eliminar nuestras enemistades, para abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Qué precioso es mover entre los hermanos con paz, que podamos ver a los ojos y podemos estar en paz con todos, ¿verdad? Y ahí aquí en Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz, aquí está esta paz. Es decir, que este versículo dice que las culturas son las que crean paredes, dice el 2:14 dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no habría forma de abolir estas cosas. O sea que vemos que las culturas nos separan, las maneras de adorar, las costumbres son paredes que nos separan a nosotros. Entonces meditemos en esto que estamos hablando, porque si estamos entendiendo que somos el nuevo hombre, somos la iglesia, somos los que fuimos escogidos y predestinados, no debemos tener paredes con hermanos de otras nacionalidades. Tenemos que disfrutar a los hermanos de México, tenemos que disfrutar a los hermanos de Guatemala, tenemos que disfrutar a los hermanos de El Salvador, tenemos que disfrutar a los hermanos de Estados Unidos, etc. Entre nosotros no debe existir ninguna diferencia ni preferencia, ni ninguna enemistad entre nosotros. Si nosotros todavía somos orgullosos con nuestra nacionalidad y decimos con mucho orgullo, yo soy mexicano, yo soy de México, yo soy de Ecuador, yo soy de Guatemala, y si hay orgullo al decir estas cosas, entonces nosotros no hemos entendido lo que es el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene ningún prejuicio. El nuevo hombre no tiene enemistad. No se rige por mandamientos expresados en ordenanzas. Si no entendemos esto, ¿cómo vamos a ir a visitar a hermanos de otros países y de otros lugares si tenemos diferencias con ellos? No podríamos estar en paz ni ir con gozo con ellos. En el nuevo hombre, de acuerdo a la Biblia, ya no hay judío ni griego. ¿Se acuerdan ustedes de la enseñanza de Colosenses? Y ahí está bien claro lo que es estar revestido del nuevo hombre. Ahí dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita. Todos venimos a ser uno solo en Cristo, en el nuevo hombre. Somos cristianos, no tenemos denominación, sino que nosotros solamente somos cristianos nacidos de nuevo. Hay hermanos que no les gusta ir a otros lugares. Esto no es entender lo que es, no es entender o no están entendiendo lo que es el nuevo hombre. El día que verdaderamente entendamos lo que es el nuevo hombre y lo experimentamos, disfrutaremos a los hermanos no importando su nacionalidad. Hay un coro que dice que no importa de dónde tú vengas, si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Entonces, nosotros creemos en Cristo, nosotros disfrutamos a los hermanos y no nos importa su nacionalidad, ni su cultura, ni su costumbre. Lo que creemos, lo que nos importa es que todos estamos detrás del Calvario, creemos en Cristo, creemos que somos el nuevo hombre, que ya no cuenta la nacionalidad, ni la cultura, ni la costumbre, ya no hay enemistad entre nosotros. Pablo aquí nos enseña hablando de la nacionalidad.
A muchos cuando se habla de su nacionalidad se ofenden. Y Pablo nos enseña que somos ciudadanos celestiales y que no debemos tomar muy en serio nuestra nacionalidad terrenal. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando ya estaba en la cruz, Él dio instrucciones y Él dio una declaración y dijo, he aquí tu madre, ¿verdad? Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. También le decía al discípulo, ¿no? Indica que el nuevo hombre se termina aún con nuestro vínculo familiar en la tierra. Nosotros tenemos que saber que nos injertaron en una familia que es celestial y eso lo vemos claramente, ¿no? Nosotros dice la Biblia que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos. Entonces, si alguien quiere gloriarse, debe gloriarse en Cristo y de gloriarse de que su ciudadanía es celestial. Tenemos que gloriarnos en eso. Y podemos decirlo a todo el mundo que nuestra ciudadanía es celestial. Cuando uno dice que es celestial es porque está revestido del nuevo hombre, porque ya hemos entendido que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, aleluya. Entonces, hemos oído cientos de mensajes sobre los pecados de Satanás, del viejo hombre y del mundo, pero muy poco se escucha entonces de lo que es el nuevo hombre. Por eso hay tanta división entre el pueblo del Señor, hay enemistades, hay preferencias, hay diferencias entre nosotros. Este mensaje que tú estás escuchando en esta hora se te tiene que grabar, porque si Dios te está abriendo los ojos, es para que veas lo que dice Efesios 2. Entonces vamos a recordar que para qué nos escogieron y nos predestinaron. Te hemos repetido muchas veces que el capítulo 1 de Efesios debe ser aplicable al capítulo 2. Si nosotros tenemos ojos abiertos para el capítulo 1, que es entender que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque nuestro llamamiento es celestial. Aunque nosotros pasamos aquí como muertos, dice la Biblia que Dios nos da vida a nosotros aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos muestra que el material que Él quiere usar para edificar su iglesia no es con nacionalidades, es decir, no es como mexicano, no es como guatemalteco, no es como salvadoreño, no es como estadounidense. Eso no le interesa al Señor. Eso es lo importante en Efesios, que el Señor va a edificar su iglesia por medio del nuevo hombre. O sea que Él, para edificar su iglesia, nos está diciendo en esta hora que Él no quiere, más bien Él nos quiere dar su vida, nos quiere transformar, porque a Él no le interesa nada de lo viejo. Él no quiere edificar su iglesia con el viejo Lalo, con el viejo Pancho, con el viejo José, sino que Él quiere edificar con gente que ha recibido la vida de Dios, que ha sido transformado, que se ha dejado tratar por Dios. Amén. Entonces, que ha entendido en otras palabras lo que es el nuevo hombre. Nosotros le interesamos al Señor solamente como el nuevo hombre. Él quiere más bien nos quiere edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es lo que Dios está buscando para edificar su iglesia. Él no busca nada de lo viejo, nada de las nacionalidades, de las culturas, de costumbres. Él no quiere nada de eso. Lo que Él quiere es su nuevo hombre. Él quiere, para cumplir su propósito, Él quiere crear un solo y nuevo hombre, que es un solo cuerpo. Por eso va a existir si se hace una abolición, si Él anula, cancela. Porque la abolición de los mandamientos expresados en ordenanzas y es la cara que debemos llevar todos y entender correctamente. En los mensajes de Filipenses aprendimos que al no deshacernos de estas cosas, que son enemistades, que son ordenanzas, dice que nosotros chocamos con nuestra cultura, con nuestra nacionalidad y con nuestra carne. Y esto no nos va a dejar avanzar en el conocimiento de Cristo. Nosotros sabemos que muchas veces peleamos por nuestra nacionalidad.
Y no nos debemos engañar porque muy en el fondo de nosotros, de nuestro ser, somos heridos cuando toca nuestra nacionalidad. Pero esto debe de desaparecer de nosotros. Nosotros los cristianos ya debemos tener una mente diferente. Debemos pensar que tenemos una ciudadanía celestial. Todos tenemos que pensar eso, debemos de pensar eso, que somos el nuevo hombre y que tenemos la mente de Cristo. La realidad, hermanos, es que tenemos que cambiar de mente. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces tenemos que cambiar de mente, porque el nuevo hombre tiene que ver con la mente de Cristo. Nosotros somos el nuevo hombre y tenemos que eliminar todo lo que hace daño. En muchas congregaciones, lo que tanto ha hecho daño es la nacionalidad, es el lugar de origen de las personas, de los hermanos. Porque unos se burlan de otros por su lugar de origen, ¿no? Y eso daña la unidad. Y, y nosotros a veces tenemos la culpa, ¿no? Porque a veces como predicadores preguntamos en las reuniones cuántos de México hay en esta reunión, cuántos de Guatemala, cuántos de El Salvador. Y ahí sale el orgullo, ¿no? Y muchos hermanos hacen ruido, ¿no? Hacen presumiendo su nacionalidad. Y eso es lo que divide. Hace tiempo nos tocó conocer a una mujer de Honduras y de la nada, al saber ella que somos mexicanos, iba con nuestro hermano Berna Ceja y íbamos y de la nada ella empezó a insultarnos, a discutir con nosotros y quiso pelear con nosotros, pero ¿sabe de qué? Del asunto del fútbol, que resulta que un árbitro mexicano y el equipo mexicano le robaron el resultado a ellos como hondureños y de esas cosas nos quería pelear. ¿Se dan cuenta de dónde vienen las enemistades, de dónde vienen las guerras? De ahí, porque nosotros sin darnos cuenta nos estaba queriendo pelear y decir que ellos son mejores y bueno, nos agarró de sorpresa, ¿no? Pero quise aplicar este ejemplo porque de ahí de nuestras pasiones vienen las guerras, las enemistades. Entonces, nos debe de llamar la atención los versículos 14 al 17, ¿verdad? Aún hasta el 18 de Efesios 2. Estos versículos los hemos estado tocando y vamos a seguir tocando en estos días que vamos a estar desarrollando este mensaje de Efesios capítulo 2. Entonces vemos que para crear Dios, el nuevo hombre tuvo que abolir. Por eso en el 15 leemos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pregunta, ¿por qué el Señor tuvo que abolir? La razón por la cual el Señor tuvo que abolir las ordenanzas es porque son dañinas, es porque separan y dividen a la gente. Dios con todo su corazón anhela al nuevo hombre funcionando en su iglesia. Ese es el anhelo ardiente de nuestro Señor. El Señor antes de ir a la cruz, en Juan 17, Él oró por sus discípulos diciendo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El Señor está interesado, hermanos, en que seamos uno con Dios y que las diferencias culturales se vayan al bote de la basura porque no nos aprovechan para nada. La nacionalidad nos hace pecar porque lo hace a uno muy patriota. Muy en el profundo de nuestro ser somos patriotas y eso daña, eso divide, eso separa y eso hace pecar a uno. Lo que sí debemos tener muy en claro es que todos nosotros salimos de la patria celestial y allá todos vamos de regreso. Así como Jesús. Él no tuvo miedo de decir que su reino no era de este mundo. Así que nosotros tenemos que confesar eso, que nosotros no somos de este mundo, porque si fuéramos de este mundo nos amaría. Este mundo se portaría bien con nosotros, pero sabemos que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Entonces, ¿cuándo vamos a entender esto? Porque
de repente se nos olvida y estamos defendiendo aún este mundo, defendemos nuestra nacionalidad, nuestras preferencias, lo que nos gusta, defendemos nuestro equipo de fútbol, aún nuestro partido político, algún candidato, alguna persona a veces defendemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aceptar y saber cómo somos diferentes, cada quien con su comida, cada quien con su costumbre, pero eso no nos debe ser la causa para pelearnos. Tenemos que aceptarnos, respetarnos. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre será el reunirse en la reunión de la iglesia con preferencias raciales. Cuando vayamos a la reunión debemos de olvidar de qué país somos en esta tierra. Cuando vayamos a la reunión de iglesia debemos de olvidarnos de qué país somos en esta tierra, porque ahí en esa reunión vamos a entrar a una esfera celestial, y en esa esfera celestial es donde se adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque ahí nos vamos a reunir con nuestra verdadera familia que es celestial, que es la familia de Dios. Ahí no debe haber nacionalidad, ni cultura, ni costumbre, ni preferencias. Entonces, que no solo tengamos el nombre de la familia de Dios, sino que estemos conscientes que somos ciudadanos celestiales. Entonces olvidemos de nuestra ciudadanía terrenal y apreciemos más nuestra ciudadanía celestial, porque es ahí donde vamos a vivir eternamente. Estamos de pasada en este mundo. Donde vamos a vivir eternamente es en nuestra ciudadanía celestial. El nuevo hombre es la mente de Cristo. Cuando nos reunimos con los hermanos debemos ir con la mente de Cristo. Uno de los milagros más grandes que sucedió en la cruz del Calvario es que nosotros nos amamos siendo de diferentes partes del mundo. Porque en el día de Pentecostés todos los que estaban ahí oyeron las buenas nuevas en el idioma de cada cual. Porque el verdadero Pentecostés es quitar las paredes del idioma, del lenguaje. El nuevo hombre es tener la mente de Cristo, y renunciando a la mente de mi nacionalidad, de mi idioma, entonces vemos que el milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros es que tengamos la mente de Cristo para saber que somos ciudadanos celestiales. Si Dios no hace este milagro de tener la mente de Cristo, nosotros no tendríamos la mente de Cristo para saber que somos ciudadanos celestiales. Espero que usted en esta hora tenga la mente de Cristo y pueda decir sin miedo que es un ciudadano celestial, que somos ciudadanos celestiales. Hablando la realidad, los hombres somos muy divisivos. Nosotros mismos somos los que creamos paredes. Somos los que creemos que nuestra nacionalidad vale más que el de otros. ¿Cómo podemos creer que nuestra nacionalidad es superior que la de otros? Ese fue lo que causó la guerra, ¿no? Entonces, nosotros si seguimos con eso, es por eso que hay pleitos, hay enemistades, hay guerras entre nosotros. Veamos, hermanos, lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice lo siguiente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, estar desnudos es no vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. El nivel más elevado que hay de la iglesia es el del nuevo hombre, porque de todas las nacionalidades y de los judíos, Dios creó al nuevo hombre. El nuevo hombre es para el cumplimiento del propósito de Dios. Lo que estamos hablando no es algo que se puede tomar livianamente. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia? Si el nuevo hombre es el deseo del corazón de Dios. Ese es el deseo original desde el principio. Entonces, vemos que en el corazón de Dios en el principio había el crear al nuevo hombre a su imagen y semejanza. Su imagen es para que lo exprese y su semejanza es para que lo represente.
Entonces veamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra las personas que vemos, porque dice la Biblia que no es contra carne y sangre, sino contra potestades en los lugares celestiales. Entonces, aprendamos esto en esta hora. En vez de estar peleando y discutiendo por nuestros prejuicios y por nuestras paredes que nosotros mismos creamos, la idea es que nosotros tenemos que hacernos uno para vencer a Satanás, porque juntos como iglesia, como el guerrero, como el nuevo hombre, es que vencemos a Satanás, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, para recordar, hoy hablamos del nuevo hombre. Dice la Biblia que Dios creó al nuevo hombre para abolir y quitar las enemistades. Así que nosotros, si decimos que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, que somos el nuevo hombre, no podemos seguir en enemistades con nuestros hermanos. No podemos seguir discutiendo ni peleando en la vida de la iglesia por cosas pequeñas. A veces por cosas pequeñas son las que hacen que se divida una iglesia, ¿verdad? Una congregación. Entonces nosotros, hermanos, si estamos entendiendo esto, que esas cosas pequeñas no debemos estar discutiendo ni peleando por esas cosas pequeñas. Si queremos ver el nuevo hombre, debemos saber que el nuevo hombre es la iglesia y es una entidad corporativa. Dios va a restaurar totalmente al hombre. Aun cuando el hombre es complejo y tiene tantos problemas, Dios lo va a restaurar. Si nosotros cooperamos con Dios, Él nos va a restaurar y nosotros vamos a vivir esa victoria que Dios nos ofrece del nuevo hombre. Y es para tomar a Cristo como nuestra persona. Entonces, si nosotros aprendamos a vivir como la familia de Dios, como la morada de Dios, como el reino de Dios, como el cuerpo de Cristo, que es tomar a Cristo como nuestra persona, para que Él tome las decisiones a través de nosotros. Eso es apoderarnos del nuevo hombre, hacerlo en nuestra mente. Y esa manera de tomar a Cristo hace que se desaparezca de nosotros todo lo natural y que se exprese únicamente la vida de Dios. Amén. Entonces, espero haberte ayudado a comprender un poco la palabra de Dios aquí en Efesios. Estamos viendo de nuestro tema que de los dos, Él hizo un solo y nuevo hombre. Y vimos que en la cruz Él abolió todas las enemistades, la ley de los mandamientos ordenados, expresados en ordenanzas. Así que Dios nos ayude a vivir en paz y que podamos amar los unos a los otros y que no estemos discutiendo ni peleando por cosas pequeñas que son las paredes, que llegan bien a ser paredes que nos separan de nuestros hermanos. Vivamos como ese nuevo hombre, experimentemos para que nosotros agrademos a Dios, porque ese es el deseo, ese es el beneplácito de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, oremos por esta palabra que Él nos dio en esta hora y que el Señor siga abriendo nuestros ojos y que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación siempre para poder conocerlo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos has hablado, Señor, nos has mostrado, Señor, cómo es el nuevo hombre, cómo es que tú creaste el nuevo hombre, Señor, que en la cruz fue creado el nuevo hombre y de los dos pueblos tú hiciste uno. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, sino que todos somos uno en Cristo, somos el nuevo hombre. Te agradecemos, Dios, porque ese es el deseo de tu corazón y gracias porque nos has dado participación en el nuevo hombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos con otro mensaje más de Efesios, les pudimos entregar y sigamos disfrutando de la palabra de Dios que estamos todos predicando, todos los pastores en su turno estamos predicando, entonces sigamos disfrutando y que Dios te siga bendiciendo y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.